Le damos la bienvenida. Luciano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luciano? Hola, Mariana, ¿cómo están? Un gusto tenerte por acá. Bueno, hay dos temas importantes. Uno de ellos tiene que ver, obviamente, con el impacto económico que tienen estas medidas como consecuencia de la propagación del coronavirus en nuestro país. Y por otra parte, también, no menos importante, lo que ha sido la inflación de enero, ¿no? Así que vamos a comenzar con el primer tema. Si te parece, ¿cuál es el alcance, si es que se puede medir o no, ¿no? Dependerá también, evidentemente, de la evolución del coronavirus en la Argentina, pero evidentemente va a traer complicaciones a la economía, ¿no? Sí, las complicaciones a la economía global del coronavirus ya se están haciendo sentir y de forma muy impactante. No es casual que el riesgo país en Argentina esté cercano a los 3.000 puntos, que se desplomen las bolsas, que se suspendan no solamente los vuelos, lo que hizo ayer Donald Trump a través de un decreto ejecutivo de suspender los vuelos hacia y desde Estados Unidos, Europa, sí. Siendo la Unión Europea el principal socio comercial de Estados Unidos, no es un dato menor. La suspensión de la NBA, de la Liga Española de Fútbol, de todos los eventos deportivos y culturales más importantes del planeta hacen que se genere una psicosis colectiva que obviamente llega a las bolsas del mundo, llega a la economía real y puede tener complicaciones bastante serias, digamos, si se empiezan a cerrar las fábricas, a suspender eventos, a suspender las clases. Me parece que esto puede complicar bastante la ya complicada situación que está atravesando nuestro país en materia económica y social. Por eso el dato de la inflación del Instituto Nacional de Estadística y Censos del mes de febrero es un índice alentador en el medio de toda esta catástrofe, porque la baja de la inflación del mes de febrero a 2 puntos hace que la situación de la economía argentina deje de ser tan oscura y pueda empezar muy de a poquito a aclararse, ¿no? Es muy difícil hacer una anualización, o sea, si uno dice, bueno, tuvimos 2,3 de inflación en enero, 2 en febrero, si uno lo anualiza, eso daría 24, 25 a nivel 2020, de digamos. febrero a febrero tenemos una inflación por encima del 50%. Sí, no. La acumulada. La acumulada febrero a febrero sigue siendo altísima, porque no nos olvidemos que tuvimos picos de 5,9 septiembre de 2019, 4,8 agosto 2019. La inflación 2019 medida diciembre, digamos, fue la más alta de los últimos años, desde la hiperinflación del 91, digamos. Entonces, es todo un tema complejo. Ahora, Luciano, te interrumpo ahí 2 segundos. Sí. Cuando se publicaron los datos del INDEC hablando de la inflación y de este porcentaje tan mínimo que es el 2%, y vos decís es un dato realmente alentador, hubo algunas repercusiones en redes sociales y demás portales de información acerca de esto, y lo que se puede percibir de alguna manera es que también el común de la gente desconfía un poco de este porcentaje, ¿no? Aseguran de que de alguna manera, obviamente estamos hablando del común de la sociedad, ¿no? Por eso vamos a preguntarte a vos, que sos el especialista en esto. Aseguran que de alguna manera se pretende bajar los números de la inflación, dado que estamos también en plenas discusiones salariales. ¿Crees que existe esta posibilidad? Me parece que sería muy riesgoso intentar desde el gobierno manipular los índices. Me parece que está fuera de discusión, no solamente por la persona que preside el INDEC en este momento, que es una persona muy respetable, que él es Marco Labaña, el hijo de Roberto Labaña, sino porque las consultoras privadas daban un número por debajo del INDEC. Ah, mirá, la inflación proyectada para 1,8, 1,9. Sí, entre 1,7 y 1,9 daban las consultoras privadas. La Dirección General de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, que sigue gobernando el PRO, digamos, que es de la oposición, sí, le dio 1,8. Entonces, de acuerdo a los indicadores privados y a cómo dio en la Ciudad de Buenos Aires, que sigue gobernada por el PRO, y a la seriedad que tiene el nuevo funcionario que encabeza el INDEC, me parece que estamos en... El número es real. El número es real, estamos en cifras reales. Yo creo que la explicación es la siguiente. El rubro alimentos es el que más ha tenido incrementos durante febrero, y eso lo siente la gente en el bolsillo. Bajaron otros rubros que quizás no son habituales para la gente común. Entonces uno dice 2% no puede ser, porque los alimentos subieron y mucho, ¿no? Que es lo que compra la gente habitualmente cada mes. Sí, sobre todo la carne, ¿no? Que fue la que más subió nuevamente, al igual que en enero. Hay que decirle a la gente que la inflación está en esos índices porque están congeladas las tarifas, está congelado el precio del combustible, que es un indicador que hace disparar el precio de toda la economía. Tenemos el tipo de cambio maniatado por el cepo heredado del gobierno de Macri, donde todo el mundo puede comprar solamente $200 y con un impuesto de 30%. Hay que ver
con toda la crisis internacional del coronavirus, si esto puede hacer que el dólar blue, el dólar contado con liqui, se pueda llegar a disparar en estos días y eso genere que la inflación en marzo dé un salto. Pero bueno, es un indicador un poco alentador, pero la situación es muy complicada porque estamos en un escenario muy pocas veces visto que tiene que ver con inflación elevada, con crisis económica acentuada, es decir, recesión económica, y además la restricción externa, que es el mega endeudamiento, digamos. Esto en economía se define técnicamente como estanflación, y es muy complicado porque si vos aplicás recetas, por ejemplo, ortodoxas para congelar el gasto y enfriar la economía, vos seguís teniendo una recesión alta y una mano de obra desocupada que puede hacer explotar la crisis de lo social. Y por el otro lado, si querés empezar a emitir de forma keynesiana o heterodoxa, se te dispara la inflación. Entonces, y con la restricción externa de la renegociación de la deuda, estamos en un escenario bastante crítico. Entonces, hay que llevar cautela, al igual que con el tema de la propagación del coronavirus, pero mostrándole a la gente qué es lo que está pasando realmente, ¿no? Ahora, la recomendación a la gente en sí, a la sociedad en sí, que tenga precaución, que evite gastar de más. ¿Cuál es la recomendación que le das desde tu lugar de especialista, ¿no? Porque por ahí son los que estamos pensando en qué hacemos ahora. ¿Esperamos, no esperamos? ¿Nos metemos en más deuda o no? ¿Qué pasa si salta la inflación en marzo y se nos perjudica el bolsillo? Si me baja el salario, si el salario ya no me sirve o no me suma o no llego. ¿Cuál es la recomendación? Yo le recomendaría a la gente que intente no gastar a crédito en gastos corrientes, es decir, no comprar comida en 3, 6, 12 cuotas, porque esa comida vos la gastás en una cena, una noche, y después la terminás pagando en un año. Claro. Ya hablamos de las tasas de interés y del crédito usurario que existe hoy en la Argentina. También le recomendaría que se junten entre 2 o 3 parientes, primos, hermanos, y vayan a un mayorista y hagan una compra grande, para guardar, no solamente para una proyección de inflación futura, sino por si lo del coronavirus se transforma en un caos a nivel generalizado y empiezan a faltar alimentos en los supermercados, como está pasando ya en España, como está pasando ya en Italia o en Francia, puede ser un doble resguardo, digamos. Hacer una buena compra, si se puede, en efectivo sería mucho mejor, y prevenirnos por la inflación y por el coronavirus también. Eso te iba a preguntar, ¿hay peligro de desabastecimiento? Porque si se cierran las fronteras, como lo está haciendo Estados Unidos de alguna manera, ¿no? El intercambio comercial se va a ver afectado a nivel global. Obviamente pueden empezar a faltar productos y lo que uno necesita, remedios y alimentos fundamentalmente, ¿no? Sí, el tema grave es que no solamente se cierra la frontera para turismo, claro, o para traslado de pasajeros, sino también para insumos, para productos alimenticios, farmacológicos. En la Argentina puede suceder esto. Nosotros tenemos una ventaja relativa en relación al autoabastecimiento en materia alimenticia y también en relación a algunos medicamentos también genéricos que la Argentina sigue produciendo. Estamos hablando de un escenario apocalíptico, no quiero seguir asustando a la gente. No, pero para tomar algunas medidas que por ahí pueden ayudar, ¿no? a afrontar esto que va a afectar. Para ser precavidos más que nada, ¿no? Claro. Justamente estaba escuchando a un virólogo argentino que vive hace 40 años en Francia, que trabaja en los sistemas de salud ahí en los hospitales públicos de París, de la sobredimensión que por ahí están haciendo uso no solamente los medios de comunicación, sino los gobiernos, en relación al impacto letal que realmente tiene el coronavirus, que tiene una tasa de mortalidad de 2%. Muy baja y relacionada principalmente a los inmunodeprimidos, a la gente que son mayores de edad con tratamientos oncológicos, con algún tratamiento contra problemas renales o por ejemplo con HIV. Entonces él intentaba poner un poquito de cautela, no minimizando la situación, pero tampoco sobredimensionándola como están haciendo la mayoría de no solo de los medios, sino de los gobiernos. Sí. Es difícil encontrar el término medio. Lo que pasa es que si no caes en lo de Italia, ¿no? Sí. Que lo subestimaron y se le fue de las manos, ¿no? Sí. Ni subestimarlo como Italia, ni tampoco sobredimensionarlo para no generar un apocalipsis generalizado. Entonces, es muy difícil encontrar el término medio, obviamente. En cuanto a la regulación, Luciano, creo que en el decreto que sacó el gobierno hace unas horas nada más, estaba contemplado el tema de poner topes a insumos como los barbijos, el alcohol en gel, algunos medicamentos. ¿Funciona o no funciona? ¿Se debe hacer esto? Porque el alcohol en gel pasó de 100 pesos la botellita de un cuarto a casi 300 pesos en unas horas nada más. Sí, la especulación está a la orden del día, sobre todo en estos escenarios como el que estamos planteando. Me parece que regularlo no estaría mal para garantizar que
que los precios no Porque se uno vayan dice, por las nubes. Si el gobierno regula, desaparece de la oferta, ¿no? Porque lo esconden. Dicen, mejor lo guardo para Claro, otro sí, momento ese y es lo el vendo tema. más adelante. Garantizar la oferta y garantizar la demanda, digamos que la ¿Ley de abastecimiento habría que utilizarla en estos casos? Me parece que sí. Me parece importante utilizar la ley de abastecimiento en estas situaciones, sí, sí. Sobre todo para estos tipos de insumos que son de primera necesidad. Sí, seguro, ¿no? seguro. Alimentación, Igual ahí internet. están diciendo la mayoría de los expertos que no hace falta imperiosamente la utilización de alcohol en gel, sino con agua y jabón también se solucionaría bastante el problema, así que... Pero con el escenario económico que venimos teniendo en Argentina, las crisis económicas y demás, me parece que también una ley de abastecimiento podría beneficiar bastante al bolsillo del usuario, ¿no? Se habla, por ejemplo, para darte una idea, que va a aumentar la yerba y de repente te vas al súper y sí, aumentó más de 100 pesos la yerba en cuestión de horas, como decía Agustín y demás, y eso me parece que también es cuidar el salario del trabajador, ¿no? Me parece que el Estado también debería, por lo menos, bregar por un cuidado un poco más extenso en ese sentido. Sí, yo creo que es importante cuidar el bolsillo de los consumidores. La ley de abastecimiento existe, depende del gobierno de turno si la implementa o no, digamos de la visión económica o política que tengan. También habría que empezar a cuestionarse alguna especie de ley antitrust como funciona en Estados Unidos. Por ahí la concentración oligopólica de 2 o 3 empresas que son las que te marcan los precios, termina determinando el precio de toda la cadena de valor. Entonces, no es un tema que se haya discutido en los últimos tiempos, pero estaría bueno debatirlo, sobre todo en los productos de primera necesidad, ¿no? De la canasta familiar. Bueno, para el martes seguramente habrán muchas otras novedades cuando te toque volver a hacer tu columna, así que vamos a estar charlando de lo que pasa en estos días. Muchas gracias. Gracias por haber Luciano. venido. Bueno, les contamos además que la cadena nacional está prevista para las 8:30, ya a esta hora. Estamos en horario, prácticamente, sí. Así que vamos a hacer una pausa, director. Bueno, hacemos la primera pausa entonces y volvemos enseguida.